este tema. Don César, gracias por darnos unos minutos. Buenos días, buenas noches para ustedes. Luis Carlos, un placer estar con ustedes. César, ¿está en Australia usted en este momento? Sí, señor, en Canberra, en la capital de Australia. ¿Qué hora es en Australia a esta hora, por favor? En Colombia son las 7:32, en Miami 8:32, en Canberra, ¿qué hora es? 11:32 de la noche. De la noche. Dios mío santo. Es que estamos muy lejos. Índice Global del Terrorismo. Doctor Álvarez, ¿qué es esto del Índice Global del Terrorismo? Luis Carlos, este es un documento, un reporte que produce el IP, o el Instituto para la Economía y la Paz, aquí en Sydney. Y para nosotros, los que trabajamos en este sector de lucha contra el terrorismo y prevención, es quizá el documento que nos frotamos las manos esperando cada marzo, en el momento en el que usualmente es publicado. Este reporte se ha producido por los últimos 13 años y es uno de los instrumentos más importantes para informar el diseño de políticas públicas, pero sobre todas las cosas para entender la evolución del fenómeno del terrorismo a nivel global. Y por tanto, pues lo que encontramos allí son los datos quizá más relevantes para entender cuál ha sido la evolución de los ataques terroristas de manera geográfica, pero también desde el punto de vista de quiénes los han llevado a cabo, con qué frecuencia y cuál ha sido la letalidad. Y esto de manera general nos pinta un panorama de lo que ha sucedido inmediatamente en el año anterior en materia de ataques terroristas en el mundo. Doctor Álvarez, Colombia ingresa al top 10. ¿Qué significa esto? Esto definitivamente, Luis Carlos, es un gran retroceso para el país. No se veía a entrar a Colombia en este ranking tan desastroso desde el año 2013, pero comparando lo que pasaba en el año 2013 con este reporte de este año que se lanzó hace un par de horas aquí en Australia, nos deja ver que la dinámica del terrorismo a nivel global se ha manifestado de tal manera que los ataques terroristas son menores en este año que acaba de pasar, son menos letales, pero no quiere decir que el panorama sea favorable. Y en el caso colombiano contrasta con esa imagen que presenta precisamente el reporte, porque Colombia ha dado un paso gigantesco hacia atrás. Es el tercer país que en el reporte ha tenido mayor retroceso con las cifras comparadas del año inmediatamente anterior. Estoy viendo que en el top 10 están países que uno no quisiera estar, con los cuales uno no quisiera estar. Pakistán, Burkina Faso, Nigeria, Mali, Siria, Somalia, Congo y Colombia. ¿Por qué, según lo que ustedes están viendo, hay este incremento tan importante del terrorismo en Colombia? Hay, digamos, tres variables importantes, Luis Carlos. A la luz del reporte se identifica que a nivel global hay una tendencia creciente a que los ataques terroristas se están concentrando cada vez más a 50 o dentro de los 50 kilómetros inmediatamente seguidos de una frontera internacional. Quiere decir que el terrorismo se está concentrando en frontera. Y para el caso colombiano, lo que nos deja ver es que la región del Catatumbo fronteriza con los estados de Apure, Zulia, en la frontera venezolana, pues se concentra esta actividad ahí. La segunda variable que nosotros vemos es la creciente dinamización de los fenómenos delictivos en esa frontera como una receta fabulosa para los grupos armados que quieren no solo llevar a cabo acciones terroristas, sino lucrarse de estas actividades ilícitas para sostener sus estructuras. Y creo yo que la tercera, que es la más importante en el reporte, donde se le dedica una sección exclusiva por primera vez a Colombia, en los últimos 13 años que se ha reportado esto, es cómo la política del gobierno de la paz total ha sido una fuerza para llevar a Colombia a este punto. Doctor César, ¿quiénes son los partícipes de estos ataques terroristas? ¿Cuáles son las organizaciones? ¿Siguen siendo FARC y ELN? A la luz del reporte, sí, Luis Carlos. Se encuentran, por supuesto, las disidencias de las FARC, el ELN. También se menciona el Estado Mayor Central, por supuesto. Pero tenemos que tener en cuenta que si bien el reporte hace alusión a estos ataques en frontera,
Cuando se mira el perfil específico, la página donde se le dedica atención a Colombia, a las cifras, encontramos que infortunadamente el Cauca y el Valle del Cauca también concentran el mayor número de ataques. El análisis fronterizo es uno porque eso corresponde a una tendencia global que no solo incluye la frontera colombo-venezolana, pero en específico en Colombia, las zonas más álgidas aparecen también como el Valle del Cauca y el Cauca. Este salto es más pronunciado en este último año, ¿verdad? De los años que hemos visto en la historia reciente y en la administración Petro, este último año es el más fuerte. Sin duda alguna, Luis Carlos, la caída es la caída más grande que ha tenido Colombia desde que se ha medido este índice. Y lo que nosotros podemos interpretar desde el punto de vista académico y de política pública es que ninguna de las acciones que se ha llevado a cabo en este gobierno han traído nada positivo para este fenómeno, porque la caída de 5 puestos en solo un año no es un proceso que responde simplemente a la medida del reporte, sino al resultado de los fracasos acumulados en el manejo de la política de seguridad del país. Pues doctor César Álvarez Velázquez, tremendo reporte el que nos presenta hoy, muy triste para Colombia, muy triste para nuestro país, estar en el top 10 de las naciones que más actividad terrorista tienen en el mundo. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana o esta noche para ustedes desde Australia. Gracias. Un placer, Luis Carlos, un gran saludo. Un abrazo, gracias. Esto es